nosotros somos del grupo BIM Chile y este grupo se armó más que nada para contarles un poco la historia de cómo nos conocimos. Todo partió en el fondo con que estábamos todos terminando nuestras investigaciones de distintas áreas, todo relacionado con BIM. Y en ese momento Dani nos pidió que fuéramos consultores de este proyecto de implementación de tecnología BIM en el proceso de toma de decisiones del MOB, ante lo cual yo ya tenía un avance en relación a implementación, dado que mi investigación trataba un poco ese tema. Entonces nos unimos todos y empezamos a seguir avanzando para lograr implementar estas tecnologías en el MOB. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, gracias por estar aquí y por, por escucharnos un ratito, ¿cierto? Bueno, como decía Enrique, esta iniciativa nació primero por la invitación de Dani, amigo de ese año, profesor mío, después fui ayudante yo de él en cursos de universidad, y nos convocó primero porque él llegó después de Alemania acá a la Universidad del Biobío y nos convocó a nosotros a trabajar en este proyecto para hacer los primeros intentos aquí en Chile de poder estandarizar algo de lo que a nosotros nos apasionaba, que es básicamente el tema del BIM software. Bueno, esto empezó básicamente con un tema de un concurso de innovación que está planteando el MOB y que nos ganamos y tuvimos que empezar a realizar y nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas. Primero, en la propuesta, por ejemplo, iniciamos un plan de trabajo donde teníamos que investigar los workflows o básicamente los procesos internos del área de arquitectura del MOB, con el fin después, más adelante, de nosotros poder establecer metodologías para la revisión de los proyectos de los inspectores fiscales, básicamente. Gente que tiene muchos años en el MOB y básicamente esto lo hacen a mano. Entonces nosotros, ¿cómo podíamos ir de alguna manera evangelizando, ¿cierto?, al gobierno para ir haciendo un poco que el BIM sea una realidad en el gobierno? Bueno, en principio estuvimos analizando también qué software comerciales existían para poder trabajar en BIM, y esto fue lo que se nos mostró también un poco al MOB, las posibilidades. Ellos obviamente muy asustados con el tema de tener que comprar licencias y todo, nosotros les dijimos que esto es parte del especialista. El especialista es el que se encarga de desarrollar estos proyectos y existen diversas herramientas para nosotros poder revisar estos modelos que son gratuitos. O sea, no es necesario tener esas licencias para eso. Entonces desarrollamos primero una demo en vivo donde se les mostró las capacidades del BIM en relación a la coherencia entre los diversos dibujos, temas que ustedes ya conocen. Y luego asignamos esta revisión a un caso de estudio que se nos entregó, que el mismo MOB había pedido que se desarrollara un BIM, sin dejar muy en claro para qué ni cómo. Este proyecto finalmente revisamos y ese fue nuestro punto de partida para poder ver cuál era el estado de avance o la madurez BIM que existía a nivel nacional, o por lo menos en este proyecto que se estaba haciendo entrega al MOB. Claro, y desde aquí, básicamente, cuando se entrega una propuesta, ¿cierto?, viene en el formato tradicional, ¿cierto?, de WG, y como pueden ver, un sinnúmero de carpetas, ¿cierto?, de proyectos, láminas interminables, y que básicamente la revisión se hace súper tediosa, ¿cierto? Si se fijan ahí pueden ver, todos esos son las distintas disciplinas y eran todos DWG, o sea, todos datos en dos dimensiones, y hay una sola carpeta que es BIM, digamos, y que ahí se incluía toda la información BIM, pero un modelo que había que revisar cuál era el estado de avance. A partir de eso partimos nosotros con nuestra idea de cómo generar una revisión a este modelo, o cómo exigir información para que el modelo sirva. Claro, y si, básicamente hay que destacar que en este proyecto nosotros implementamos básicamente la revisión o el caso de estudio en las etapas de arquitectura y estructura. No nos metimos en este tema por temas de tiempo, las demás especialidades que es para otros fondos y más tiempo. Entonces, solamente analizamos el tema de presentación bajo un estándar, ¿cierto?, que vamos a definir acá. Arquitectura y estructura. Si pueden ver, esta es una acta de informe de entrega de proyecto,
y donde especifica cada uno de los archivos y que el inspector fiscal de alguna manera tiene que revisar y, ¿cómo se llama?, y llegar a un informe de presentación. Bueno, se modeló este proyecto que se le encargó a una oficina externa y nosotros revisamos cómo esa oficina, de cierta manera, presentó en base, nos encontramos con buenas y malas prácticas dentro del análisis. Cabe destacar que nosotros hicimos una investigación a los estándares de la ISA, el de Noruega, el de Singapur, y en base a eso establecimos una base o un parámetro para poder revisar de acuerdo también a lo que se trabaja acá. Lo que notamos en el fondo es que lo que se hace comúnmente es la copia física de estos documentos y se revisa todo de manera manual. Lo que nosotros tratamos de hacer es que dejaran de hacer esto y empezaran a revisar dibujos digitales y hicieran una revisión desde el BIM. Obviamente esto para ellos es pedir mucho en el sentido de que todavía no existía el avance suficiente para poder manejar un modelo BIM. Entonces definimos como criterio de revisión que un consultor externo, en este caso nosotros que estábamos haciendo esta parte de la consultoría a través de estos fondos, pescar este BIM nativo y buscar la forma de imprimirlo digitalmente. Para eso definimos que íbamos a usar el tipo de archivos DWF que nos permitía tener un conjunto de documentos en dos dimensiones, además de un modelo 3D, y todo esto, en el fondo ellos iban a revisar de la misma manera como revisan los planos, iban a poder sobreponer estos planos y a la vez iban a poder hacer anotaciones, y en el fondo como de yapa, por así decirlo, venía este modelo 3D, que en el fondo les iba a dar la posibilidad de empezar a interiorizarse con la revisión de un modelo 3D. Después se hace una revisión digital, se hacen unos comentarios oficiales, luego esto se exporta, estos comentarios, a un Excel con un desarrollo en macro que hizo el Grupo BIM Chile, y estos se convierten estos comentarios a Excel o Word y se genera un reporte oficial. Bueno, la estructura anterior, bueno, la vamos a ir paso por paso. Como decía Enrique, ¿cierto? El consultor genera su modelamiento en la herramienta BIM que estime conveniente, y nosotros básicamente exportable. En este paso nosotros analizamos varios software de gratuidad, en este caso de visualizadores y navegadores tridimensionales que nos permitieran exportar la información. Eso es lo más importante, las notas aclaratorias, en este caso las observaciones que de alguna manera el inspector fiscal a modo de un lápiz o tablet o en un computador con PDF podría hacer la observación, estas fueran exportables. De esa manera, por ejemplo, estas marcas de revisión, por ejemplo, que falta el artefacto, falta definición de esto, igual que una observación municipal cuando le hacen un proyecto, ¿cierto? Normalmente el procedimiento es rayar el plano, y esta información posteriormente yo tengo que mirar el plano y anotar manualmente esa información. En ese proceso, que es lo mismo que hacemos en el CAD cuando actualizamos, ¿cierto?, una planta de una elevación, ese proceso ahí donde se pierde información está el error humano involucrado que el BIM soluciona en este sentido. Al anotarlo, esta información son exportables a una macro que se hizo, ¿cierto?, la cual tenía la capacidad de distinguir entre las observaciones de arquitectura, ingeniería, ¿cierto?, y especialidades, en este caso fue no solamente arquitectura y estructura, y que básicamente las reclasificaba y las podía exportar posteriormente a una acta oficial de revisión del módulo. Es decir, cosa que lo íntegro que él revisaba en un proyecto, que no era un proceso duplicatorio, es decir, de revisar un plano y luego volver a revisarlo para poder establecer la observación oficial, el oficio, como podríamos decir, esto se hace en un solo proceso en la revisión. Bueno, ese proceso es el que nosotros logramos implementar, y esto finalizó en un curso de capacitación, ¿cierto?, en la herramienta y en todo este proceso para un poco ir, ¿cómo se llama?, metiendo el virus, se podría decir, de esta tecnología en el MOB, ¿cierto? Y se capacitó a, ¿cómo se llama?, 12 horas, ¿cierto?, sobre este sistema en Chile. Y finalmente, ahí te lo dejo a ti. Finalmente esto lo terminamos con un estándar bastante básico, una versión beta, que hablaba un poco de los términos de referencia sobre cómo tenían que modelar estos modelos, cómo tenían que hacer estos modelos para que
se pudieran revisar o sirvieran en el fondo para esa primera instancia de revisión. Y hoy estos estándares hemos seguido trabajando en ellos. Hoy tenemos unas versiones bastante más avanzadas que han considerado bastantes estándares internacionales. Nos hemos dado cuenta bastante también que los estándares internacionales son muy aplicables porque estamos hablando de metodología sobre una herramienta que es metódica, valga la redundancia. Es un tema que si no se hace así, el objetivo va a cambiar mucho. Entonces, bajo esa perspectiva tenemos estándares de modelación. Luego viene toda la parte de producción de estándares de guías de diseños, estándares para normar especificaciones técnicas, y existe toda esa documentación y hemos estado trabajando con eso. Por lo mismo, este proyecto finalmente terminó con una invitación de la GCA a ir a visitar a la GCA, donde nuestro amigo Dani fue a hablar ahí con gente en el GCA y ellos decidieron hacer que Chile sea participante de los estándares internacionales, o que participe con ellos de adoptar los estándares que ellos ocupan para todo lo que es la modelación BIM. Ante eso necesitamos el apoyo obviamente del gobierno y de distintas direcciones del MOB o distintas instituciones gubernamentales que estén interesadas de participar en implementar esto para mejorar nuestra productividad en la industria. Y en esa mirada, ¿cierto? El año pasado, a finales de agosto, ¿cierto? Sale el otro concurso que postulamos, que es la continuación del mismo. Y dado los resultados del primero, nos fue bien y ganamos el concurso nuevamente de innovación. Y en esta oportunidad, básicamente enfocado a la capacitación del capital humano y a todas las reparticiones del MOB. Específicamente, bueno, capacitar, ¿en qué consiste? Bueno, en capacitar a todas las reparticiones del MOB, en este caso concesiones, aeropuertos, portuarias, etc. Y básicamente ejercicios breves en donde ellos puedan aplicar esta tecnología en sus procesos, ¿ya? Esto nosotros lo estamos planteando desde el punto de vista, esto está en desarrollo, es decir, en este año nosotros lo estamos desarrollando, y dado el tema de gobierno, el cambio de gobierno se ha retrasado un poco, no nos han recibido todavía ya, pero las personas están todavía ahí y eso lo, ¿cómo se llama? Lo que estamos escribiendo. Básicamente, es decir, el proceso se realiza comparando los métodos MOB, los procesos del MOB, y haciendo un paralelo con el BIM. Y ahí, ¿cómo se llama? Identificamos los demás procesos. Actualmente, de hecho, este tema ya con el primer fondo nos dimos cuenta un poco más hacia dónde hay que apuntar desde el punto de vista de la implementación a nivel gubernamental, y nos dimos cuenta de la necesidad de entender muy bien estos procesos, poder mapear estos procesos y finalmente poder transmitir de alguna manera esta información para que ellos también entiendan cómo estos procesos son ejecutados de manera secuencial y cómo esta idea de trabajo colaborativo contempla algo que es mucho más paralelo, que ya no hay un trabajo que es secuencial, sino que es paralelo, y pretendemos terminar con capacitaciones. Por eso planteamos este fondo más desde el punto de vista de capacitaciones, porque los fondos que son entregados para esta investigación son totalmente destinados a capacitaciones, que es una componente de lo que es la inversión, una de las inversiones iniciales para empezar a implementar los temas BIM. Bueno, el mayor beneficio básicamente es que, como decía Enrique, se aprovecha invirtiendo en capacitaciones, y obviamente vamos a poder, ¿cómo se llama?, de alguna manera ir mejorando los procesos internos acorde al análisis que obviamente se está realizando de los procesos, y cuál los podemos aparejar con esta nueva metodología que nos plantea el uso de software hoy día. Bueno, esta es la de Building Life Cycle. Bueno, muchos de ustedes ya conocen esto. Es en el fondo la influencia del BIM en las distintas etapas del proceso de diseño y del ciclo de vida de los edificios. Obviamente, avanza la próxima, por favor. Obviamente, mientras antes nosotros concentramos nuestros esfuerzos en modificar, hacer los cambios, en testear nuestros diseños, en testear nuestros proyectos, tenemos mayor influencia sobre el costo, dado que a medida que avanza esto,
menos influencia vamos a tener, menos posibilidades de generar cambios tendremos. Como ustedes también saben, un modelo central o un modelo BIM, digamos, a partir de un modelo BIM podemos hacer distintos tipos de análisis, siempre y cuando nosotros analicemos qué tipo de información se está introduciendo para los distintos objetivos, cuál es el objetivo de ese análisis, digamos. El plan de trabajo que tenemos pensado para este fondo es, en el fondo, en principio, partir con la identificación de este workflow de cada una de las reparticiones, que es distinto que el workflow de lo que era simplemente arquitectura. Luego, analizar estos datos, hacer un diagnóstico, cuál es el diagnóstico de cuál es la mejor estrategia de implementación para ellos y la forma que genera el menor impacto desde el punto de vista de la inversión para ellos. Luego, a partir de eso se hace su plan de implementación, considerando las capacitaciones pertinentes para que ellos entiendan un poco este proceso, empiecen a interiorizarse con el tipo de herramientas que se van a topar constantemente. Y finalmente esto termina con un seminario y pretendemos hacer una métrica online una evaluación de todo lo que se está haciendo para poder medir un poco cuáles son los beneficios de la implementación, y más que los beneficios es, por así decirlo, el retorno de esta inversión. Claro, es decir, bueno, acá está más detallado, básicamente a todas las direcciones el análisis, y lo importante de esto es básicamente que la idea fundamental es poder, todos estos beneficios que nosotros de alguna manera compartimos, que tiene la metodología, ¿cierto?, que pueda ser instaurado en el gobierno y pueda servir para el análisis. Es decir, hay un caso, el caso de, ¿cómo se llama?, el edificio que conversábamos el otro día, que en el gasto el gasto energético, por ejemplo, que tuvo el Centro Justicia, desde el punto de vista de su no pensarlo como herramienta para hacer un análisis y poder haber prevenido ese mal diseño desde el punto de vista energético, que se gastaron $2 millones, creo que fueron adicionales. Claro, efectivamente, parte de una investigación que generé yo fue el tema del Centro de Justicia, donde hice un análisis respecto a los montos que se vieron involucrados, cuánta de esa plata se ha destinado en sobreobras, y son montos realmente muy altos. Y de hecho, ¿por qué es un caso tan icónico? Porque en el Centro de Justicia efectivamente se hizo un reanálisis del sistema de climatización, y en esa segunda oportunidad tampoco se usaron herramientas que permitiesen un análisis y prever cuál iba a ser el funcionamiento o el performance de este edificio, y en el fondo se perdieron la oportunidad de haber llevado las cosas más haber reducido la inversión para el tema climático. Y finalmente ellos duplicaron, más que nada, duplicaron la potencia, entonces terminaron haciendo una inversión muy alta, y hasta ahora se han hecho más de $670 millones de inversión en gastos adicionales en todas las obras del sistema de concesiones del MOB, lo cual es bastante similar al costo del puente de Chacao. Entonces, cabe preguntarse, ¿es esto qué tipo de problema es? ¿Es un problema de diseño? ¿Es un problema de gestión? ¿Existen métodos que nos permitan solucionar estos problemas? Y eso es parte de la discusión que queremos generar al final de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecerle su tiempo y los resultados de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Queremos igual de esta manera compartirlo en alguna próxima oportunidad con ustedes. Y en nuestro pequeño aporte, modesto, es decir, sabemos que hay, ¿cómo se llama?, esto es largo, ¿no? Hay que, básicamente un tema también mezclado con política, pero ahí estamos, ¿cómo se llama?, haciendo los intentos, y sugerencias, comentarios y ¿cómo se llama?, y aportes bienvenidos. Muchas gracias.